Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al profesor Rodrigo Mardones, que es el que impartirá la sesión del día de hoy. Es candidato a doctor en psicología, es psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, es cofundador y director ejecutivo de CESIS Chile. Es coautor del libro Historias del Cambio, el enfoque sistémico en acción. Vamos a darle un paso al profesor Rodrigo para que inicie la presentación de hoy. Bien, muchas gracias, Enli, y a todas y todos quienes están conectados hoy día. Veo algunas caras conocidas por ahí. Hola, José, quizás cuantos más porque están con la camarita apagada, ¿cierto? Se agradece cuando encienden la cámara. Yo sé que la camarita muchas veces interrumpe, ¿no?, la vida familiar, pero permite encontrarnos, ¿no?, ver rostros, así que si la pueden encender, se agradece, ¿ya? Hoy día un seminario, una conversación, a mí me gusta ponerle nombre así como que generen, ¿no?, algo de inquietud, ¿cierto? A veces escozor, pero en el fondo es para poder como conversar, ¿no?, sobre temas que de pronto quedan muy, ¿cierto?, sospechosamente acomodados y entonces de pronto revivirlos, ¿cierto? O traerlos de vuelta a la conversación, es interesante ya en su efecto, ¿no?, de poder hablar de ellos, ¿vale? Quiero señalar, ¿cierto? Bueno, son un poquito reflexiones que yo voy construyendo, ¿cierto? Y también en el trabajo más investigativo. CESIS es un centro de investigación que yo dirijo con mi colega Felipe García, y que estamos trabajando permanentemente en eso. Nuestra área de especialización es la terapia psicológica, más focalizada en el ámbito sistémico, pero en general en la psicoterapia, ¿no? Entonces, si visitan, después lo voy a dejar ahí los referentes, ¿no?, de redes sociales, si es que no la tienen. Se van a encontrar con también muchos seminarios gratuitos, con publicaciones, ¿no? A la fecha ya hemos publicado más de 10 libros en 10 años de existencia. Tenemos un área de voluntariado también importante, programa de diplomado y un postítulo que está a punto de comenzar en marzo, que conlleva además horas de supervisión clínica, ¿no? Obligatoria como parte del programa. Entonces, desde ahí es donde yo hoy día me sitúo, ¿no? Pensando en estas cosas, ¿vale? Tengo que decir que, claro, cuando presento estos temas, los presento desde una, ¿cómo decirlo?, ¿no? Desde una base de la cual no me puedo deshacer, y que es mi condición de hombre heterosexual, ¿cierto? Y eso más que ser un referente, ¿cierto?, arrogante, quiere decir que tengo sesgo. Pues entonces, como soy uno más de los tantos hombres hablando de psicología a lo largo de la historia, ¿cierto? Y por lo tanto les pido disculpas por mi sesgo de no poder ver el mundo como mujer, ¿cierto? O como alguien que habita en otra orientación sexual, ¿vale? Entonces, creo que es bueno decirlo en voz alta, ¿no? Es un disclaimer, ¿no?, importante al respecto. Segundo, hablo también en mi condición de terapeuta, ¿cierto? No solo trabajo en el área de la investigación, sino que yo estoy dedicado a la terapia fuertemente. Hoy día tengo una lista de pacientes que superan los 25. Trabajo solo con colegas psicólogos, psicólogas y psiquiatras. No atiendo gente normal, ¿ah? Es como solo trabajo en con ese segmento. ¿Ya? Y por lo tanto, muchas de mis reflexiones también están un poquito marcadas por, ¿cierto?, el trabajo clínico. ¿Ya? Tercero, en mi condición de papá, que me he tenido que ver, ¿cierto?, por razones de la vida como, ¿cierto?, un sujeto que no está ayudando, sino que está en la crianza hoy día de un adolescente que además se le ocurrió estudiar psicología, y una chiquitita, la Matilde, de 6 años, a veces me acompaña, hoy día anda con su mamá, así que no está aquí, así que puedo fumar cuando hablo, ¿no? Como si está ella, me liquida esa posibilidad. Pero bueno. También hablo en mi condición de académico, ¿cierto? Lo digo porque la academia hace algo, ¿no? Que cuando uno tiene que hacer clases, quienes de por acá estén en la sala, ¿cierto?, han tenido y trabajaron en eso, tuvieron esa experiencia de tener que repetir contenidos, ¿no? Todos los semestres, ya, y a uno se le empiezan a ocurrir cuestiones de tanto repetir. Y entonces, ya, eso también viene aquí, ¿no? Puesto sobre estas temáticas a abordar. Y creo que la temática para hablar hoy día sobre ciertos diagnósticos y técnicas, creo que tiene un valor atingente, porque si uno observa, ¿cierto?, los cambios no sociales, culturales que estamos enfrentando hoy día, quiero decir, ¿cierto?, desde la década del 80 en adelante, en lo que hemos entendido como
un cambio de paradigma, ¿no? Comprendido como la posmodernidad, ¿cierto? Que se inicia ya y que todavía, ¿cierto? Avanza en una serie de, podríamos decir, ¿cierto? Aristas que nos van mostrando que estamos en una sociedad, estamos en un periodo de la historia muy diferente, por ejemplo, al que vivió Freud, ¿cierto? Cuando comenzó a atisbar problemas, ¿no? Que se pueden como asignar a un aparato mental, ¿no? A una situación, ¿cierto? Hasta ahí no elaborada en un discurso organizado, ¿vale? Entonces ha pasado mucha agua bajo el puente y uno podría hacerse preguntas relativas, por ejemplo, a, bueno, ¿seguimos siendo los mismos? Los que están ligados al área de la genética están a decir, sí, somos siempre seres humanos, ¿vale? Sí, lo somos, ¿ya? No hemos dejado de estar en ese cierto rango, ¿no? De la especie de animales que habita la Tierra. Pero sabemos también que, cierto, como seres humanos construimos formas, ¿no? De habitar el mundo y que eso sí nos van cambiando y que nos han ido haciendo comprender cosas que antes tal vez estaban invisibles, ¿no? A los ojos. O sea, por poner un ejemplo, todo lo que ha sido, cierto, el desarrollo desde las escuelas feministas, por ejemplo, para poder hacernos entender de que las mujeres habitan un mundo que les es agresivo, ¿no? Desde sus estructuras. Entonces ya nos ha puesto a mirar, por ejemplo, esos elementos, ¿no? Abrir la mirada, ¿cierto?, a la diversidad sexual ya no patologizando, por ejemplo, otra de las grandes características. Pero también uno puede agregar tantas más, por ejemplo, este mundo interconectado. Vemos aquí personas de distintos lugares de Chile, que es donde estamos transmitiendo, pero también hay colegas mexicanos de otros países, ¿no? Ecuador, Perú. Entonces, fíjate, esto no estaba en esos tiempos. ¿Ah? Yo digo, ¿qué habría pasado si en ese tiempo existiera WhatsApp y Freud estuviera haciendo las conversas no con mensajes de audio con sus colegas en ese momento hablando de pacientes, no cosas que nosotros hacemos? Entonces te das cuenta cómo han habido situaciones que son importantes y cómo, ¿cierto?, van configurando también la experiencia humana. Y sobre eso, de pronto, ¿cierto?, está nuestra querida psicología, y especialmente las propuestas de salud, te das cuenta, y uno empieza a mirar, dice, oye, de tanto que hemos avanzado, no me voy dando cuenta que parece ser que la terapia es clasista, está pensada para un segmento de la población, ¿o no? ¿Quiénes aquí han tenido que trabajar, por ejemplo, en programas de, cierto, de reparación, por ejemplo, y que han tenido que estar con segmentos de la población muy, 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 muy empobrecidas, ¿cierto? En donde hay una precariedad impresionante, ¿no? En temas culturales, educacionales, uno dice, ya vengo aquí con la psicología, ¿no? A quienes han tenido que trabajar en otros ambientes sociales, como por ejemplo el mundo más agrícola, ¿no? El campo profundo, pueblos originarios, por ejemplo, que tienen otras formas de comprender la vida que tiene que decirle la psicología. Y uno empieza a decir, wow, ¿y para qué decir, no? En el corte de social más alto, arreglan los problemas yéndose a Grecia, te das cuenta, no sé, comprándose un Lamborghini, ¿no? Y ahí esa gente usa otras cosas, ¿no? De la terapia, probablemente el psicoanálisis, si es que. Entonces, cuando uno empieza a mirar y dice, oye, ya, a ver, ¿qué ha pasado acá? Porque cuando uno observa esos elementos, te das cuenta, uno dice, vale, pero nosotros venimos con una propuesta de salud. Pareciera ser que nosotros observamos, ¿cierto?, desde nuestra disciplina, que la mente se enferma, fíjate, y por lo tanto hay que empezar a pensar, ¿cierto?, formas de resolver, ¿cierto?, o tener una respuesta para algo que hemos descrito como enfermedad, como patología. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿Ya? Qué complejo, porque uno podría decir, oye, ya entonces despachemos los diagnósticos, se acaban estas cosas, ya vale, pero eso es renunciar a la profesión, porque si despachamos todas esas cosas, ¿cierto? Entonces la pregunta que uno se hace, sin desmerecer, evidentemente, ¿cierto?, a quienes caben en la descripción, pero ¿qué nos diferencia de un chamán, de un sacerdote, de un pastor? ¿Te das cuenta? Despacharnos como el diagnóstico, ¿cierto? Los manuales diagnósticos, ¿cierto? Las técnicas que hemos ido estandarizando con el tiempo también de alguna forma, siento, implica una renuncia eh, a la profesión. Entonces, ¿dónde están las cosas, no? ¿Dónde encontramos el equilibrio o, siento, cómo podríamos al menos acercarnos a una problematización del problema que dé, podríamos decir, una justa, ¿no? Mirada al respecto, ¿vale? Esa es la idea un poquito, ¿ok? Eh, Fíjate, los conceptos de diagnóstico, ¿cierto? Síntomas, patología, ¿ok? Nos llevan a una figura que es compleja dentro de lo que es, cierto, la psicología clínica, ¿vale? Y que tiene que comenzar eh,
tiene que comenzar, ¿cierto?, por el reconocimiento de que nuestra disciplina nace en los ambientes médicos. O sea, los primeros que se hacen preguntas al respecto de por qué una persona presenta un malestar físico sin una causa física es la medicina. Freud y compañía son médicos y tienen preguntas que vienen desde esa matriz de análisis. Y por eso que desde esa matriz de análisis, ¿cierto? Entonces lo que ocurre es que la mirada al respecto de los fenómenos que nosotros atribuimos como mentales, ¿cierto? Se mueven en un esquema de causa-efecto. O sea, lo que yo tengo como, ¿cierto? Situación problemática acá ante la vista, ¿cierto? En el presente, si uno quisiera decir, en tanto tengo un paciente enfrente, que está ocurriendo ahora, ¿cierto? Responde a una causa, porque es en el modelo de la medicina en donde el esquema, ¿cierto?, de análisis funciona bajo los referentes de causa y efecto. ¿Por qué esta persona presenta estos síntomas, no sé, como congestión nasal, te das cuenta, problemas de respiración, ¿cierto? Etcétera, fiebre? Porque hay un virus, ¿cierto?, en el sistema que de alguna forma está, ¿cierto?, generando problemas. Voy a desactivar la escritura porque si no van a empezar a hacerme rayitas en la lámina y después nadie ve nada. Eh, entonces, fíjate, en esa figura, en ese contexto, aparece, ¿cierto?, las primeras reflexiones, los primeros intentos de comprender, ¿cierto?, el problema que tenemos ahí, ¿cierto?, ante un consultante. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, lo que va a mover los primeros análisis están dentro de lo que es, eh, ¿cierto?, los referentes o los esquemas de análisis biomédicos. El doctor, eh, ¿cierto?, tiene que actuar así. Eh, y en primer momento, ¿cierto?, ese esquema, ¿no?, ese análisis que nosotros observamos, comienza a avanzar eh, en la historia, ¿ok? Pero sin un análisis reflexivo crítico. Es decir, podemos seguir hablando de los problemas que observamos en nuestros pacientes o en los consultantes como enfermedad. ¿Cuánta de esta enfermedad, por ejemplo, se explica también por variables de otro tipo, como por ejemplo sociales? ¿Ah? ¿Qué está ocurriendo ahí? Entonces eso es un poquito lo que quiero que veamos, ¿cierto? Hoy día, como para analizar, ¿no? Este tema. El problema, ¿cierto? Que cuando predomina una mirada, podríamos decir, biomédica, como única mirada, es que el síntoma, no, ahora voy a poner la diapo, tranquilidad. Y la diapo está ahí nomás, así que después la van a tener, ¿no? Después la van a tener. Es como venir a la predominancia del síntoma. Ya en la predominancia del síntoma, lo complejo, ¿cierto? Es que el modelo biomédico, ¿cierto? Conlleva también eh, integrar la medicalización. ¿Ya? ¿Está mal? No, no está mal, ¿cierto? El problema es cuando es la única mirada que tengamos al respecto. ¿Te das cuenta? La idea de que esto sea un fenómeno, ¿cierto? Biológico, localizado, ¿cierto? Cerebrocéntrico, ¿te das cuenta? Lo que hace es que se comience a concebir al sujeto como con una patología y voy a subrayar el concepto interna, ¿ok? Interna, la cual vamos a cuestionar. Eh, el problema de cuando predomina el síntoma es que la visión es reduccionista al respecto de las situaciones que tenemos al frente, es decir, ignora, por ejemplo, determinantes sociales, ¿ya? O sea, quiero decir que debemos considerar que los problemas que las personas traen a sesión son los problemas capaces de ocurrir en su contexto. ¿Ok? O sea, en este momento no hay alguien que venga por un problema, o tal vez si ocurre, te das cuenta, eh, tal vez si ocurre, ¿no? Será con un terapeuta, pero no hay nadie aquí, por ejemplo, con problemas de ansiedad al respecto de que los descubrimientos del James Webb, ¿cierto?, están poniendo en tela de juicio toda la teoría que teníamos al respecto del origen del espacio y eso nos va a llevar, ¿cierto?, a una problemática importante. Tenemos los problemas que podemos tener. Otros, ¿cierto?, son problemas que ocurren y que tienen una base, ¿cierto?, interaccional compleja, por ejemplo, lo que es el mal, el daño que otra persona te puede hacer.
y las consecuencias que se lleva, ¿no? Y lo hemos visto, lamentablemente, ¿cierto? Paciente tras paciente, lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú tienes una persona que ha sido víctima de abuso sexual infantil, por ejemplo, y que luego ya en la adultez temprana, entonces uno dice, wow, parece que aquí tengo un trastorno de personalidad. A ver, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿En cuánto pesa en nuestra experiencia de salud mental las interacciones con otros? Entonces, fíjate, cuando pregunta a un colega, decirte cuál es el problema de reducirlo al cerebro, el mismo problema que tú tienes con la inteligencia artificial, porque piensas que el funcionamiento tiene que ver con lo cognitivo, porque está asignado al cerebro, todo eso, y despacha todo lo que es el sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con la elaboración del lenguaje y el habla, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las interacciones que tenemos en el cuerpo, la perspectiva cerebrocéntrica es un reduccionismo. Por eso que, por ejemplo, podemos llegar a cosas muy extrañas, ¿no? Hoy día con la tecnología, ¿qué pasa si un trasplante de cabeza? Resulta que la Claudia García, sin quererlo, ¿cierto? Ojalá no le pase, pucha, tiene un accidente, ¿no? Y queda con todo el cuerpo paralizado, pero justo la luna, Fucher, tiene un accidente que permite que utilicemos todo su cuerpo menos la cabeza. Hoy día se puede hacer. Y la pregunta es, ya, pues le traspasamos el cuerpo a una a la otra. Si fuera el problema, si ahí va la cabeza, es el reduccionismo. Que claro, uno dice, el ser humano se concentra, ¿cierto?, en ese músculo importante que está ahí, y eso es un reduccionismo. De hecho, si te pones a pensar, los aportes de la neurociencia hasta aquí tienen harto de sobrevalorado. Tienen bastantes cosas sobrevaloradas en lo que se refiere a neurociencia asociada a la salud. ¿Te das cuenta? A la salud mental. La predominancia del síntoma refuerza la medicación, pero fíjate, transforma, traslada problemas sociales a problemas individuales, es decir, se subjetiviza problemas que son objetivos. Problemas que son objetivos, ¿cuáles? Veamos, pues, ¿cierto? Si uno hace esto, me disculpan, pero tiene que ver con la población chilena, el 17,5% de ciertos encuestados exhibieron síntomas asociados a problemas de salud mental, más 2 puntos porcentuales que el 2022. El 25% de las mujeres presentó problemas de salud mental, más 6 puntos que la medición anterior. Fíjense la diferencia de género. Es porque las mujeres son más proclives a enfermarse. Es porque son más débiles. ¿Será que hay algo en lo social que explica esto? El 9,6% de los hombres mostraron problemas de salud mental, 2 puntos menos que la medición anterior, hecha en el 2022, pero el 20% en síntomas de depresión en mujeres se elevó 4 puntos y en hombres disminuyó 4 puntos. ¿Qué está pasando ahí? 26 y 18,6% de percepción de soledad e insomnio en mujeres se elevó 2 puntos, 18 y 13,8% de soledad e insomnio en hombres se desplazó o disminuyó 2 puntos, del 66 al 67% declaró de los estresores ser víctima de delincuencia, 50% proyecciones económicas, es decir, me preocupa el bolsillo, ¿qué va a pasar? El 28,3% miedo a perder el empleo, miedo a contagiarse de COVID cuando se hizo la medición. Entonces, ¿qué espacio tiene, por ejemplo, en nuestra manera de conceptualizar los problemas de salud? ¿No hay una sospechosa, cierto, mirada que tiende a subjetivar problemas objetivos? El problema, te das cuenta, es que la predominancia del síntoma te lleva a cosas como esta. Lo pueden ir a buscar a ese Instagram, lo hizo público, ¿cierto? Es el Colegio de Psicoanálisis de Madrid, que fíjate lo que describe. El síntoma en psicoanálisis, a diferencia de los llamados trastornos, no se puede colectivizar. Cada persona tiene el suyo, singular y diferente a de los demás, porque el síntoma está conectado al surgimiento del inconsciente. No hay malestar colectivo. Esto en Latinoamérica no tiene sentido. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Y lo que ocurre, ¿cierto?, es que parece ser que justamente las miradas con predominancia en el síntoma, ¿cierto? Es decir, en un esquema biomédico, ¿te das cuenta? Eh, como buena disciplina que nace en los países del norte, en los países más industrializados, en donde todavía el 10%, el 90% de las investigaciones se hace en psicología, ¿no? Y en salud mental se hace en el 10%,
de los países más industrializados del planeta, nos entrega ciertos modelos, formas de abordar lo que entendemos por salud mental, que se explican solo en el contexto de los países del norte, lo que excluye a México, que está en el norte, pero que está, cierto, más, es más asimilable a la experiencia de los países latinoamericanos, en donde la pobreza, te das cuenta, el problema de la distribución de la riqueza, te das cuenta, en donde la precariedad, ¿cierto?, de los trabajos, ¿no? En donde, ¿cierto?, podríamos decir, roles de género, por ejemplo, están generando un problema en donde la vida misma, ¿cierto? El desarrollo cotidiano enferma, ¿ok? Y con esto no estoy diciendo, ¿cierto? Que tengamos que propender, no sé, al comunismo o a otro tipo. Estoy diciendo que esta es la situación que hay y esto es lo que nosotros observamos, ¿vale? Quiero decir, por ejemplo, que para los colegas que trabajan en Chile, ¿cierto? En el área de la atención primaria en salud, se ven obligados, por ejemplo, a tratar depresión en pacientes individuales. Entonces atienden hoy día, ¿cierto? Un paciente con depresión mañana, un paciente con depresión pasado mañana, ya, y ahí están, ¿no? Y todo el día con lo mismo, y uno dice, ¿y por qué no trabajan en grupo, por ejemplo? ¿Por qué no juntan a todos los depresivos, o a todos los ansiosos, o a las mujeres que sufrieron maltrato? ¿Por qué no se les reúne y se les trabaja en terapia grupal? ¿Será, por ejemplo, el trabajo en grupo un factor que ayuda, que propende, que empuja el proceso de sanación, si lo queremos decir desde esta perspectiva? No, tiene que ser individual, tiene que ser individual, tiene que entrar el médico, ¿te das cuenta? En salud primaria tiene que estar presente ahí para ver, ya, eso es lo que estoy diciendo. Y que nuestra manera de comprender, ¿cierto? La salud mental presenta problemas serios, porque para empezar, no hemos definido lo que es la mente, ¿o no? O sea, a no ser que yo me haya perdido la noticia, pero hasta hoy día en ninguna mesa de autopsia ha aparecido una mente. Y te digan, ah, viste, ahí está, es como un iceberg, ¿cierto? Tiene un pedacito arriba que es el consciente, para abajo el preconsciente y el inconsciente, una cosa sucia que viene saliendo, ¿no? No tenemos eso. Te das cuenta de lo que hemos hablado al respecto de lo que nosotros comprendemos como mente, fíjate, son metáforas nomás. ¿Ah? Cuando digo nomás es porque lo estoy poniendo en perspectiva de que declaramos que esa mente se enferma, ¿te das cuenta? Entra en formatos de funcionamiento patológico. Pero cuando decimos, ya, pero explíqueme, ¿qué entiende usted por mente? Entonces las explicaciones son todas metafóricas. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que el concepto de normalidad y anormalidad te refiere a la campana de Gauss. Entonces, nuevamente no está ahí, pues, porque eso es un criterio estadístico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva te das cuenta lo que hoy día es normal, no es normal. Te lo voy a poner en un ejemplo. Ustedes saben, con mucho respeto lo digo, ¿no? Cómo sale la cierto, homosexualidad, deja de ser cierto, una patología en el DSM. ¿Ustedes saben cómo funciona eso? Léanlo, está en la historia de los mismos DSM, por votación, po. Entonces los expertos votan y votaron. Y fíjate, no ganaron por gran mayoría. Estuvo a punto de perder la idea, ¿cierto? O la despatologización de la experiencia homosexual. Ah, entonces, ¿te das cuenta? Claro, dice ahí Alejandro, hay un error categorial. ¿Te das cuenta? Entonces, desde esa perspectiva, cuando tú tienes esta situación, no es para llegar y desechar, pero sí es para, a ver, relativizar. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar a los y las psicólogas, ¿cierto? O profesionales que trabajamos con personas, es matrimoniarnos con un esquema de mirar los problemas. ¿Te das cuenta? Esas peleas de colegas de pronto así, oye, es que yo soy, no sé, cognitivo-conductual, entonces yo no converso contigo porque tú eres psicodinámico. Habla mal del colega. Porque lo que requerimos ante una persona que viene, ¿cierto?, a vernos por un problema, ¿cierto?, que le está ocurriendo en la vida, es que podamos tener un elenco de alternativas que a nosotros nos permita abrirnos al entendimiento de lo que está ocurriendo. ¿Te das cuenta? Y cuando empezamos a plantear esa figura, claro, desde la academia, ¿cierto? Hemos aprendido la idea del diagnóstico, que fíjate, no la voy a, no, no pretendo, ¿cierto?, problematizarla en términos de su pertinencia o atingencia, pero pongamos las cosas en su lugar.
para el trabajo con personas en el proceso clínico, ¿no? Los que trabajamos en terapia psicológica, pero también estoy pensando, ¿no? En las trabajadoras y trabajadores sociales que trabajan desde el trabajo social clínico. ¿Te das cuenta? Estoy pensando, por ejemplo, en enfermeras, ¿no? Estoy pensando en médicos que tienen que acercarse a estas problemáticas. Fíjate, cuando nosotros observamos estos elementos, es muy interesante porque, fíjate, el concepto de conocer, sabiduría, expertise, ¿te das cuenta? Cuando uno lo mira desde el mundo griego, porque estoy yendo a lo griego, porque el concepto diagnóstico viene del griego, ¿te das cuenta? Vas a observar al menos dos tipos, ¿no? De, si uno quisiera decir, saberes, ¿vale? Y psicólogos comunitarios, sí, Pilar, gracias por recordarlo. Entonces uno se encuentra con dos tipos de saberes. Uno que ellos describían como el nous y otro que ellos describían como como el logos. ¿Ya? Dos formas. Aquí le pido a todos los colegas que se formaron en el mundo laboral, te das cuenta y que hablan de competencias blandas y duras y todas esas cosas, no lleven para ese molino esta agua, ¿ya? Ya se habrán dado cuenta hoy día que lo que se consideraba como inteligencia, como cierto, competencias blandas, son las más complejas, po. Hoy día todas las competencias duras las resuelve la inteligencia artificial. Ni SPSS necesita ya ahora. Los análisis lo hace. ¿Te das cuenta? ChatGPT. Entonces, todo eso que alguna vez te decían, ¿no? Y jugaban con esas cosas y te decían, bueno, estas son las competencias duras. ¿Ah? Hoy día es otra el rango, ¿no? Bueno, volviendo acá. Entonces, ellos observaban dos saberes. El NUS tiene que ver con información, tiene que ver con datos, tiene que ver con conocimiento específico, con saberte, te das cuenta el decreto ley no sé cuánto. ¿Ah? ¿Me explico? Tiene que saber con cada cuánto tiempo hay que hacer el cambio ¿cómo se llama? De aceite del auto, tiene que ver con todas esas cosas. Dato específico. Un tipo de saber, NUS. El NUS tiene como fin el pronóstico, ¿vale? Eh, si yo no cambio el aceite cada tantos kilómetros, ¿cierto? Entonces el auto se me va a fundir porque el aceite se venció, se acabó, ya ahora es agua negra. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Si yo comprendo las presiones barométricas y no sé qué de la atmósfera, voy a poder pronosticar con mejor exactitud, ¿cierto? Lluvia, ¿ok? Si yo observo las variables, ¿cierto? Que estoy, ¿cierto? Estudiando en cierta población, entonces voy a decir que aquí vamos a tener un problema de salud mental, un problema social, económico, bla, 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 bla. El NUS, ¿cierto? Es información y ayuda al pronóstico, ¿ok? El logos tenía que ver con otra cosa, tenía que ver con sabiduría, tenía que ver con lo ético. Cuando digo lo ético no me refiero a la norma por la norma, sino que a cómo lograr el bien, cómo tener una buena vida, ¿ya? Y evidentemente lo moral, ¿cierto? Que está en esa línea, ¿cierto? ¿Cómo se puede ser en el mundo de la polis? Era como entendían los griegos. ¿Cuál es el fin del logos? El cambio. Y mira que te queda bonito porque la partícula dia, ¿cierto? Significa a través de. Entonces, si yo junto diagnus, fíjate, empieza a aparecer diagnóstico. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico en clínica? En que me permite, ¿cierto? A partir de los datos que yo obtengo a partir de instrumentos estandarizados o de la entrevista clínica, obtener un pronóstico. ¿Qué va a pasar con mi paciente o con mi consultante si yo no hago algo a partir de los síntomas que se presentan? ¿Hacia dónde va a ir esto? ¿Te das cuenta? A ver, el diagnóstico es una fotografía. ¿Ok? Ahí está, una fotografía. ¿Me hago explicar? ¿Sí o no? Ya. Me estoy aprovechando de que no está la Mati y así le meto combustible con el puchito. Ah, pero fíjate, si tú unes día con logos, es decir, diálogo, lo que hace, ¿cierto?, es que va a orientarse al cambio. Es lo que nosotros hacemos a diario. Pues que cuando me preguntan, ¿no? Oye, ¿la terapia es necesaria? No, no es necesaria. Es una alternativa. Eh, es una alternativa que, ¿cierto?, hemos construido socialmente para poder ofrecer a la comunidad, ¿cierto? Social, ¿te das cuenta? Una forma cuidada, reflexionada de trabajar con los problemas que se presentan. Pero hay que convenir,
siento que la humanidad ha existido desde que existe, intentando resolver, ¿cierto?, los problemas que vamos teniendo a diario a través del diálogo y la conversación. Y por eso que hay gente que puede ir, por ejemplo, al sacerdote, por ejemplo, hay gente que puede ir donde un pastor, donde un anciano, donde un familiar, y de pronto encuentra el consejo, que nosotros hacemos en terapia, bueno, uno no nos da consejo, evidentemente que no, pero por ejemplo, resolvieron un problema que estaban teniendo, con niveles de satisfacción enormes, y al revés, pueden venir a terapia y terminar peor de cómo llegaron. A veces casi irremediablemente peor. Yo en eso quiero decir, en mi experiencia, ¿no?, como clínico, trabajando solo con colegas, muchas de mis terapias han tenido que ser reparativas de procesos terapéuticos anteriores. Qué complejo. ¿Ah? Eh, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Cierto? Es que cuando uno observa esto, ¿cierto? Que el diagnóstico lo que nos ofrece es un pronóstico, ¿cierto? Un estado del arte, ¿cierto? Que uno lo elabora a partir de lo que son manuales, en donde hay personas que se han, ¿cierto?, desdomado haciendo investigación, pudiendo mirar, ¿cierto?, todo lo que es relativo a síntomas y cosas por el estilo, explicaciones de ello, para tener una explicación de lo que le ocurre a mi paciente. ¿Ok? Ahí está. En ese esquema, ¿cierto? Lo que hemos venido observando es un problema que de verdad trae hace rato, ¿cierto? Problematizado, ¿cierto? A el grupo de los y las terapeutas, no en general, y es que, ¿qué espacio ocupa la técnica en todo esto, no? Y resulta que hay al menos dos grandes vertientes que son muy complejas, ¿no? Por un lado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo que comprendemos como factores comunes, es decir, ¿cierto? Dentro de lo que es la investigación en factores comunes en terapia, es decir, cuáles son los factores, por ejemplo, que empujan el cambio, cuáles son los factores relativos al paciente, cuáles son los factores relativos al terapeuta, se establecen como gravitantes en el proceso de cambio y le asignan a la técnica un valor bajo. Fíjate esa, ¿ya? Es decir, ¿cierto? El estudio de Lambert, como uno de los estudios fundamentales, que te mostró, por ejemplo, que el 40% de los factores que explica el cambio en terapia, es decir, que las personas cambien en terapia, se debe a factores extraterapéuticos, la vida. Puta, y la técnica, ¿cuánto pesa en ese esquema? Un 15%. Porque el otro 15% es el placebo y el 30% restante es la relación terapéutica entre paciente y terapeuta. Factores comunes, le asigna un valor a la técnica bajito. Lo que hizo que los que trabajan en la técnica se exaltaran, porque como somos psicólogos, entonces nos gustan esas cosas, ¿no? Ya, entonces saltaran, ¿cierto? Y dijeran, ya, pero fíjate, nosotros la técnica, espérate un poquito, porque nosotros no trabajamos con cualquier técnica. Para pegarle al psicoanálisis, ¿cierto? Dijeron, nosotros trabajamos con técnicas, ¿cierto? Y cosas empíricamente validadas. Y uno se queda, sí, claro, el peso empírico de esta técnica al respecto de esta otra, sí es fuerte. Por ejemplo, sería extraño, poco ético incluso, que un terapeuta ante una paciente o un paciente que presenta una fobia específica se ponga a trabajar con, no sé, la reescritura de la vida. ¿Te das cuenta de una estupidez? ¿Por qué? Porque nuestros colegas cognitivos conductuales, ¿cierto?, y los cognitivos crearon algo que se llama desensibilización sistemática y que es más efectiva que las aspirinas para el dolor de cabeza cuando uno trabaja con fobia. Entonces, ¿te das cuenta? Pesa. Qué loco. ¿Te das cuenta? ¿Para dónde va el tema, no? Para integrar las dos. O sea, si yo me quedo con solo, ¿cierto?, los factores comunes, entonces el riesgo que corro, te das cuenta, es que no logre, ¿cierto?, en el proceso clínico, incorporar el aporte de las técnicas y tenga que dilatar procesos más allá de lo que era necesario. ¿Ok? Pero si yo me quedo solo con la técnica, te queda complejo porque yo te voy a decir cómo se logra el tema de la técnica, ¿no? La validación empírica. Yo trabajo con otro colega, Felipe García, ¿cierto? Él está desarrollando un programa con financiamiento del Estado, un Fondecito en investigación, y hasta el tercero, ¿cierto? Estaba investigando trauma por delitos violentos. ¿Ya? Está apareciendo ahí en el Instagram de Ceci, llamando a personas que hayan sufrido un delito violento. Fíjate, en los últimos 6 meses. No lo estoy criticando, es como se puede hacer, pero tiene que ser en los últimos 6 meses. Pero en ese paciente en el que yo quiero probar cuánto pesa una técnica, tiene que haber sido víctima de un delito violento, pero no tener un problema de salud mental a la base. Porque no me sirve, porque resulta que ahora, como yo mido la técnica, ¿no? Porque yo lo que quiero medir es la técnica al respecto de trauma por delito violento, pero si ya tenía depresión, se me enreda el lío. ¿Te das cuenta?
Y empiezo a poner una cantidad de condiciones para poder aplicar la técnica y establecer su valor, que tengo pacientes que no existen en la realidad. Entonces, cuando tú te quedas por el otro lado, ¿cierto? Solo pegado en la técnica, ¿cuál es el riesgo que corres? Que no comprendes el dilema moral que tiene el paciente. Eso es grave, es grave. O sea, voy a ponerlo en un ejemplo. Yo recibí en un año, hace años atrás, 3 pacientes derivadas por un diagnóstico de trastorno limítrofe de la personalidad. 3 mujeres adultas. 3 mujeres que estaban sufriendo en ese momento violencia de género por sus parejas. Grave. Quien hizo el diagnóstico no pesquisó eso. Entonces, cuando hizo el diagnóstico, al no pesquisar eso, evidentemente que los síntomas que él ve, sesgado porque no tiene toda la información, entonces parecen TLP, pero entonces resulta que no, pues están sufriendo violencia y ahora yo no puedo hacer terapia hasta no resolver el tema de la violencia, porque ¿qué terapia puedo hacer cuando hay un violentador en la casa que se acostumbre al maltrato? ¿Te das cuenta? O podríamos decir, la intervención clínica en ese contexto es primero, luego vendrá la terapia. Y la intervención clínica consiste en qué vamos a hacer con el sujeto que violenta. No sé si me hago explicar con el ejemplo. Ahí tú la estás pifiando, por ejemplo, ¿cierto? Ignorar el dilema ético que hay de fondo, ¿no? Eh, entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Te empiezan a quedar cosas raras, ¿no? De manera tal que si tú te pones a mirar, eh, lo que nosotros sostenemos hoy día, ya lo he dicho en otro seminario, ¿no? Pero para quienes nunca nos hemos encontrado, ¿cierto? Para quienes, ¿cierto?, trabajan en el área de la salud, fíjate, la manera de comprender la patología mental se sostiene en una manera particular de comprender al ser humano. Y esa manera particular de comprender al ser humano es lo que hemos descrito como el sujeto cartesiano. El sujeto cartesiano es un concepto que viene desde Descartes, ¿cierto? Que es cuando Descartes, ¿cierto?, va a decir, bueno, pienso, luego existo, pienso, por lo tanto existo. El problema, ¿cierto?, si lo quieren investigar, yo siempre lo digo, ¿cierto?, está en el libro Las Meditaciones Metafísicas de Descartes, Meditación Cuarta, que es cuando él, ¿cierto?, pone el ejemplo de estar despierto, de estar durmiendo, pero después despertar. Entonces, como yo estaba durmiendo y en ese momento sentí que las cosas eran de esta manera, pero cuando despierto, entonces, ¿cuándo sé cuando estoy despierto y cuando estoy durmiendo? Fíjate, el problema es que llega hemos jugado con esa figura, ¿no? Pero Descartes la lleva al extremo. Entonces te dice, ¿qué es lo que me hace dudar? Son los sentidos, ¿te das cuenta? Porque yo en el sueño percibía, sentía cosas que cuando desperté me di cuenta que estaba equivocado porque estaba soñando. Entonces los sentidos nos engañan y se despacha el cuerpo entero, todo lo que tiene que ver con las percepciones, todo. Porque él era un hombre radical, ¿te das cuenta? No podemos confiar en algo que alguna vez nos engañó. Imagínate que aplicáramos esa regla, ¿no? Nadie volvería con un ex. No podemos confiar en algo que alguna vez nos engañó. No podemos confiar en los sentidos. El dato de la organicidad es peligroso para conocer. Entonces Descartes va a decir, ya vale, pero ¿te das cuenta? Un referente, una categoría que me permite saber que sí, yo existo y que yo no soy el sueño de otro. Fíjate, no soy el sueño de otro. Y es que me hago preguntas. Y como me hago preguntas, estoy dudando. Y como estoy dudando, estoy pensando. Y por lo tanto, pienso, luego existo. Pienso, por lo tanto, existo. Y su pensar no es cualquier pensar, es poner en duda las cosas. ¿La ven? El racionalismo cartesiano lo lleva a decir, las matemáticas, una isla de seguridad en un mar de dudas. Porque tiene que ver con, ¿cierto?, lo cognitivo. Entonces, fíjate, Descartes va a reducir todo lo que tenía que ver con lo que señalábamos como espíritu, ¿te das cuenta? Como espíritu, lo va a reducir a una categoría cognitiva. Y eso es irremediable hasta hoy. Es decir, ¿cierto? Todo el error categorial de Descartes lo hemos heredado, lo sostenemos en el tiempo. Entonces Descartes piensa que somos un cuerpo que adentro lleva una mente. Adentro lleva una mente. Cuando le preguntan, ¿y qué sería la mente? Aquello que no es cuerpo. Entonces te queda la mente como un fantasma que guía la máquina en el interior del cuerpo. Entonces ahora empieza a entender por qué esas preguntas extrañas, pero Priscila, quiero que entres en tu interior. ¿Qué hay en tu interior? Y la Priscila, que a lo mejor es una mujer, te das cuenta, resuelta y muy práctica, me va a responder órganos.
Eso hay en mi interior. ¿Ah? No, es que te das cuenta, esto tiene que ver con elementos profundos de ti. A ver, todas esas formas de hablar, todas esas categorías, responden a que hay una mente que habita dentro del cuerpo y el cuerpo es un envase o vehículo que la lleva, pero que lo guía la mente. Y esa idea, te das cuenta, de interior, exterior, profundo, superficial, se traslada hasta hoy. Y piensen ustedes que tenemos dividida la salud como en las instituciones de salud. ¿Ah? Tenemos dividida la salud en las instituciones de salud, en donde están todos los elementos ciertos de intervención y disciplinas del área de la salud que tienen que ver por el cuerpo, por un lado, y salud mental. ¿Qué es salud mental? Métele psiquiatra, métele psicólogo, trabajadoras sociales, te das cuenta, terapeutas ocasionales, ya, y ahí están. Y en nuestros sistemas de salud tenemos escindidas las dos figuras. Y por eso que un médico no necesariamente sabe de bienestar, por ejemplo, pero sí sabe de patología. O sea, colegas médicos hay aquí, ¿cierto? Cuando a mí me toca trabajar con ellos, uno de los problemas que yo he observado tiene que ver, por ejemplo, con la automedicación. Ah, las formas en que logran llevar adelante largos turnos es drogándose. Eh, hay algo nocivo en nuestra manera de comprender la salud. Hay un negocio importante detrás. Entonces, cuando uno dice esto, oye, pero a ver, ya, entonces, ¿hacia dónde podríamos ir, no? Bueno, eh, en lo personal, aquí yo, ¿cierto? Me separo, ya, en lo personal, ya. Yo creo que la mente no es individual. Yo creo que cuando miro la mente desde la terapia, ¿cierto? La mente es una construcción social que se experimenta como individual. ¿Te das cuenta? Si tú me dices, me empujas un poquito, yo me atrevo a decir, la mente es el lenguaje. No el habla solamente, el lenguaje. En todo lo que comprende el lenguaje, no en nuestras, ¿cierto? Fórmulas matemáticas, en nuestras maneras, ¿cierto? De estrategias para la cacería, ¿cierto? En la danza, en el arte, en la música, en el habla. Y fíjate que te queda bonito porque en el fondo, por ejemplo, cuando uno intenta definir qué es pensar, ya sí, podemos tener, te das cuenta, una serie de explicaciones desde, ¿cierto? Las neurociencias y las sinapsis que están detrás, pero que no son capaces de decirte en dónde está un pensamiento, por ejemplo, obvio. Podemos, ¿cierto?, llegar a plantearlo desde el desarrollo cognitivo, pero pensar es un diálogo con uno mismo, ¿no? Cuando uno piensa, está conversando con uno. Ah, eh, Desde esa perspectiva, te das cuenta, eh, cuando hablamos con nosotros mismos, en el pensamiento, hablamos en nuestro idioma, ¿ok? Y aquí quiero decir algo medio loco, ¿no? Porque a mí me causa como risa un poco, sé que no es eso, ¿no? Pero por ejemplo, cuando algunas escuelas de filosofía, no sé, fenomenología, se hace la pregunta por cómo conocemos el mundo, o cómo el mundo se nos aparece, ¿te das cuenta? Como un fenómeno, yo digo, ya vale, pero todos hijos desnaturalizados, el mundo no se nos aparece, el mundo se nos presenta. Y se nos presenta en una dinámica específica, se nos presenta en la dinámica del cuidado. Cada una y cada uno de nosotros que estamos aquí es porque fuimos cuidados. El mundo no se nos aparece, el mundo se nos presenta. Y cuando se nos presenta el mundo, se nos va instalando palabras. ¿Te das cuenta? Se nos van instalando conceptos. Aprendimos, ¿cierto? Los objetos que están a nuestro alrededor, pero también se nos puso palabra a nuestras experiencias orgánicas subjetivas, ¿no? Esas que yo puedo sentir cuando tengo vergüenza. Entonces mi mamá me dijo, ay, Rodrigo, no tenga vergüenza, si son los tíos que vinieron de visita y uno se queda así como, se llama vergüenza, miedo, rabia, ¿te das cuenta? Asco. Empezamos a tener, ¿cierto?, la influencia de el lenguaje con L mayúscula, es decir, ¿cierto?, desde que aprendí las matemáticas, ¿cierto?, la música, y eso fue configurando toda mi experiencia mental. Y tenemos una capacidad para eso, nuestro sistema nervioso. Que es capaz de, ¿cierto?, ir
organizando las experiencias que se vienen instalando del lenguaje. Si alguien que de verdad no ha entendido nada de la terapia, ¿cierto? Es que no entiende que el paciente necesita reelaborar en un relato lo que le ha ocurrido o el problema y entender cómo en la manera en que entiende el problema se han cerrado las posibilidades. ¿Me explico? Entonces, cuando tú empiezas a entender que la mente es colectiva y que mi localidad, ¿cierto? Que el lugar donde yo vine al mundo y me desarrollé, ¿cierto? Le ha puesto, podríamos decir, los esquemas de base a la experiencia mental, entonces puedo entender la diversidad. Por eso que hay cosas tan simples como, por ejemplo, decir pena en Chile es tristeza, pero en México es vergüenza, y uno tiene que corregir allá, es que esto me dio pena, no, esto me dio vergüenza, esto ya, me dio tristeza. Hasta, por ejemplo, ¿cierto? La manera en que entendemos el mundo, desde cómo las personas, por ejemplo, son exitosas, en donde cuál es el peso, por ejemplo, de una carrera universitaria para los chicos que recién están, en el caso, ¿cierto?, en Chile, que estaban postulando a la universidad, ¿cierto? Los padres, madres que se decepcionaron con los puntajes, y toda esa historia se entiende en las localidades. Entonces, fíjate, cuando tú empiezas a mirar así, desde la terapia, es decir, la mente como el lenguaje y por lo tanto como el constructo, ¿cierto?, de narraciones que yo voy portando a lo largo de mi vida, entonces puedo entender que la personalidad, por ejemplo, es mi identidad narrativa, cosa que Arlen Anderson, una mujer terapeuta viva todavía, ¿cierto?, de la terapia dialogal, que se toma de Paul Ricoeur, ¿cierto?, al respecto de lo que es la identidad narrativa, te propone como alternativa. Y si a mí me empujan, yo diría la personalidad es eso. Ya, critíquenme, pero es más demostrable que la idea del ello, yo, super yo. No tenéis cómo demostrarlo. Yo puedo decir, sí, mira, aquí hay un relato, y ese relato es coherente con la desorganización de la conducta hoy día, porque, ¿cierto? Cuando yo miro el relato, ¿cierto? Cuando yo miro las cosas que la persona describe en el relato, ¿cierto? Está ocurriendo esto. Entonces de esa línea, ¿cierto? Lo que podríamos entender como conciencia sería como nuestro diálogo intencionado, es decir, cuando yo me digo, ¿cierto? Algunas cosas, eh, cuando yo pienso otras, cuando omito, ¿cierto? Algunas. Entonces, desde esa perspectiva, fíjate, la experiencia mental está integrada, lo bio, lo psico y lo social. Y eso hasta aquí no tenemos como todavía en la formación académica una, podríamos decir, claridad al respecto de esto, porque, claro, a ver, con mi colega, con Felipe, publicamos, o sea, Cambridge nos pidió hacer un estudio sobre el desarrollo de la psicología en Latinoamérica desde la perspectiva académica, yo lo que encontré revisando las principales universidades de Latinoamérica en los programas de estudio es que sospecho que se copian. En Chile lo tengo claro. O sea, tú miras el programa de, no sé, la Universidad de la América, mira el programa, ¿cierto?, de la Universidad UNIAC y te das cuenta que son iguales. ¿Ya? Y las variaciones son horas más de una cosa y horas más de otra, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces la universidad, ¿cierto? El gran mercado, ¿cierto? Del conocimiento universitario, lo que hace es proponer un elenco de conceptos, te das cuenta, desactualizados, pero que no logra comprender cómo integrar lo biopsicosocial en una propuesta de salud. ¿Ah? Por acá funciona la medicina sola, por acá psicólogos psiquiátricos, o sea, psiquiatras, ¿cierto? Trabajadoras sociales, trabajadores sociales, ¿cierto? Psicólogos comunitarios, y todos están acá, nada los conecta. ¿Ven la anomalía o no? ¿Cuál es el problema de comprender la mente como colectiva? Es que requiere un compromiso colectivo, po. ¿Te acuerdas, por ejemplo, lo voy a decir, ¿no? Colegas que son extranjeros a donde estoy transmitiendo? Es una vergüenza en Chile, estamos hablando de las pensiones. Y hay un movimiento, ¿no? Que debido a que se rompe un negocio, ¿cierto? Que administra pensiones, te dice, no es que con mi plata no. Mi plata, ¿cierto? Que yo he acumulado en el tiempo, es mi plata. Entonces, ¿por qué yo tendría que hacer un fondo común? Entonces, claro, como que a ti te fue bien,
como, ¿cierto? Cuidando el faro en el Cabo de Hornos. Nadie más tuvo que ver en tu éxito. Es decir, nadie te compró el producto que tú vendías, ¿cierto? Tu empresa en la cual tú trabajabas no existía independiente de que hubieran más seres humanos. ¿Te das cuenta de esa desconexión entre lo social? Es compleja. Una mente colectiva requiere un compromiso colectivo, requiere, por ejemplo, observar lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en Estados Unidos. Díganme ustedes que de verdad no les inquietó ver al enfermo mental de Trump y todos los otros grupos de enfermos mentales diciendo las estupideces que dijeron. Y uno dice, wow, y eso con un impacto directo en las personas que estaban en frontera, las personas que están, cierto, al interior. Y sí, me van a venir con la delincuencia y la criminalización de la pobreza, te das cuenta, pero es complejo. Una mente colectiva compromete a una educación en Latinoamérica, o sea, penosa, ¿te das cuenta? No educamos en economía doméstica, no educamos en afecto, no educamos en sexo, no educamos en educación, no educamos en la relación con otro, una educación cívica, con medios de comunicación, ¿cierto? A través de pantallas de televisión, ¿cierto? Redes sociales, que sospechosamente nos hacen entrar en algoritmos, ¿cierto? Que nos muestran más de lo que a nosotros nos gusta, haciéndonos creer que el mundo es eso. ¿De verdad esto no tiene nada que ver con salud mental? O sea, si esto no tiene nada que ver con salud mental, y yo dudo del trabajo que estamos haciendo. Para ir cerrando, desafío, ¿cierto? Yo creo que en la práctica hay que pensar, en la práctica terapéutica, ¿cierto? En cómo integramos lo colectivo como un factor curativo, ¿ya? Voy a contar nuevamente una anécdota de mi país, que es el que más conozco, ¿cierto? Año 2010, terremoto 8.8, la mitad del país sacudiéndose. Contábamos como anécdota, y ahí conocí a mi vecino. O sea, me da vergüenza. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, de verdad integra los comités vecinales o está en la directiva de juntas de vecinos? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, a estudiantes de universidad que vienen con problemas de ansiedad por el maltrato, cierto, docente o entre compañeros, prescribe que hagan parte del centro de estudiantes? ¿Cuántos de nosotros a personas que han sufrido maltrato laboral le hemos dicho sindicalícese, vaya a las oficinas de gobierno que regulan el trabajo y haga una denuncia? Y seguimos tratando esto como si fuera un problema de tolerancia a la frustración. Nadie tolera la frustración. Hemos aprendido a lidiar con ella. Pero te das cuenta que hay algo que está flojo ahí, está suelto. ¿Por qué no explorar las propuestas de terapias grupales, por ejemplo? ¿Por qué sospechosamente en los Cefam el trabajo tiene que ser individual e individualista? ¿Cuándo vamos a integrar en el proceso curativo, no solo para los casos de abuso sexual o maltrato de menores, pero sí, por ejemplo, los factores de protección de derechos, que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con lo laboral, te das cuenta que tiene que ver con una serie de áreas en las cuales el pacto social se sostiene, pero nosotros incluso los desconocemos. Y yo creo que hay que pegarle a la academia un rato, hay que decirle hasta cuándo seguimos pensando una psicología que no responde a las necesidades actuales en la salud mental y el bienestar. Muchas gracias. Ahí tienen el QR para quienes quieran conocer, ¿cierto?, mi centro. Nosotros como CESIS, ¿cierto?, elaboramos los programas de diplomado como el que estamos hoy día promocionando, ¿cierto? Y lo ofrecemos a través de la plataforma de venta que es Adipa. Nos permite financiar investigación, nos permite financiar voluntariado, ¿ah? Y actividades gratuitas para, por ejemplo, ahora estamos con un curso para colegas recién titulados en el 2024, ¿cierto? Estamos ofreciendo una campaña de formación gratuita para profesionales del área, ¿cierto?, de atención primaria en salud, ¿cierto? Y ahí tienen también el mío si quieren profundizar estos temas y necesitan material, yo les convido si es que tengo, ¿cierto? Así que sí les pido que si un día me escriben, para pedirme material y no respondo enseguida, entonces vuelvan a escribirme después, ¿cierto? Porque así me ahorran el sentimiento de culpa de que dejé pasar de largo una solicitud porque estaba trabajando, atendiendo pacientes o haciendo clase. Eso, muchas gracias. Yo sé que también por ahí hay preguntas, pero también hay que hacer un sorteo, así que si damos la posibilidad de 3 preguntitas, entonces luego pasamos a lo que tiene que explicarnos ahí, ¿cierto? La colega, sí, de Adiva. Bueno, chicos, vamos a empezar lo que es la ronda de preguntas. Vamos a levantar la mano a la persona que quiera intervenir y se le dará el pase para que hable. Mm,
Muy bien, vamos con Álvaro. Ahí estoy solicitando que abras el micrófono. Buenas noches, profesor, estimado don Rodrigo, ¿cómo se encuentra? Saludos de la ciudad de Los Ángeles. No es primera vez que Muchas le gracias. consulto. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, me llama la atención, ¿cierto?, de que existen varios componentes que los colegas entendemos de que están las entrevistas primarias, ¿cierto? Está una hipótesis diagnóstica que uno tiene que realizar en las 4 o 5 sesiones que se realizan con el paciente para conocer los aspectos de la persona y del individuo. Pero yo siempre he tratado de, para lo de que era alumno, de integrar en los casos clínicos el enfoque sistémico, que es algo en Ujú, lo que ahonda usted, ¿cierto? Y ahonda Felipe, ujú, mucho. En lo sistémico breve, entonces es así como uno va construyendo. Y me quedo también como uno se autoflagela con la reflexión que hizo de Byung-Chul Han. Ese fue un ujú, ejemplo en el libro en un libro de él, que él ujú, especificaba en uno de sus capítulos de cómo los médicos se autoflagelaban producto ujú, de este exceso de positivismo, del yes we can, como lo expresaba ujú, Obama. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo poder hacer ver a ese paciente que esto sistemático lo afecta cuando es tan bien visto desde una forma tan como externalizada, tan normalizada en este mundo tan acelerado y tan globalizado? ¿Cómo yo le hago ver que el Yes We Can, esta forma tan acelerada de obtener las cosas, le produce esta angustia, le produce estos trastornos de la personalidad que pueden ser producto de esto mismo, de la globalización? Algo ujú, que criticaba Néstor Canclini. ujú. Muchas gracias, profesor. Ya, mira, a ver, lo que pasa es que sí, se me viene a la mente un tipo de paciente así, ¿te das cuenta? Y para mí lo grafico como el paciente trabajólico, ¿no? O la paciente trabajólica. Entonces de pronto es descrita esa figura como un problema, ¿no? Así como, ya, ah, el trabajólico, ¿cierto? Que no puede dejar de trabajar, ¿cierto? Que tiene que producir. Y yo situaría la pregunta en otro punto, ¿por qué no puede descansar? ¿Te das cuenta? Por qué no puede darse, ¿cierto? El espacio para el ocio, que también es importante porque ya puesto, ¿cierto?, en la figura de los psicólogos laborales y todo, descansar también es producir, ¿te das cuenta? Ya, ¿por qué no puede descansar? Y fíjate, va a trasladar el problema a otro punto, porque cuando se plantea como trabajólico es casi, te das cuenta, un atributo, te das cuenta, es casi una cualidad. A ver, nosotros hemos hecho del estrés, te das cuenta, una cualidad, así como trabajar bajo presión, que en el fondo es como tolerar el estrés, ¿te das cuenta? Pero el estrés es nocivo. Es decir, ¿cierto? La carga de hormonas del estrés en el sistema es nociva, es nociva y lo hemos normalizado. Entonces yo no problematizaría el trabajar tanto porque se volvió una virtud. Yo haría la pregunta, ¿por qué no puedes descansar? Y eso te permite, ¿cierto? Llevarlo a que observe, ¿cierto? Que esta idea de producir, trabajar, muchas veces es una idea, ¿cierto? Una figura compensatoria para no hacerme cargo de otras cosas, o al menos le pone una figura de imposibilidad. No puedes descansar, te lo planteas como ilegítimo, no sabes qué hacer, te angustias, te pones ansioso cuando no tienes algo que hacer productivo. Y ese problema yo creo que es más, o sea, o esa pregunta te problematiza mejor a ese tipo de personas que yo me imaginé a partir de tu pregunta. Ya, no sé si ahí responde un poquito lo que estabais planteando. Y no sé si habrá más preguntas. Sí, profesor, quedó súper claro. Mm. Y también otro punto que usted aclaró y que los compañeros espero que estén conscientes de aquello, del contenido latente y el contenido explícito. De llegar a ese contenido latente por las reflexiones Yo que creo usted que eso acaba de no, estipular en cátedra. yo creo que no. Yo en eso, fíjate, son esos movimientos medio psicodinámicos, que no es que yo tenga un problema con la escuela psicodinámica, creo que ya hizo su aporte, ¿te das cuenta? Pero cuando se plantean estas dos vías, me deja un problema, porque, a ver, cuando eso se plantea respecto del motivo de consulta, uno latente y uno manifiesto, ¿te das cuenta? Es un lío. ¿Por qué? Porque supone que tú vienes a la terapia con una descripción del problema que no es correcta, pero que sabe que es correcta es el terapeuta, porque ve debajo del agua. ¿Te das cuenta?
en este diplomado, ¿cierto? Una de las cosas que trabajamos es entender el motivo de consulta desde otra perspectiva, que a mí me permite trabajar, ¿te das cuenta? Con la colaboración del paciente, como un experto más dentro del setting terapéutico. Y que la figura es, ¿cierto? Que el motivo de consulta es la historia que el paciente cuenta del problema. ¿Y por qué es trabajable? Porque la cuenta como una historia, ¿te das cuenta? Y como historia tiene un esquema, como todas las narraciones, en algunos muy simple, como inicio, desenlace, final, ¿te das cuenta? Y en otro, el viaje del héroe, ¿ya? Y está ahí, ¿no? Bajo la idea del sacrificio. Entonces uno puede empezar a mirar el esquema, ¿cierto? De esta historia. Uno puede empezar a poner los personajes en esta historia. Claro, esa es una historia que el paciente cuenta de lo que le ocurre, que tiene un problema, que no tiene vías de solución. Es decir, en el elenco de alternativas que la persona posee para resolver esta situación, todas se agotaron y no terminan. ¿Te das cuenta? Y no terminan ayudando. Entonces, cuando yo miro esto como una historia y me salgo del juego de lo profundo, te das cuenta de lo superficial, de lo que ve y de lo que no ve, ¿es cierto? Y empiezo a trabajar esto desde esa perspectiva, entonces lo que va a ocurrir es que se van a abrir posibilidades. Es muy lindo. ¿Dónde yo puedo trabajar el motivo de consulta? Con las historias que no están metidas en el problema. ¿Dónde está en esa historia? En la fase social. ¿Me cacháis? Hay que salirse de esas figuras porque, a ver, ¿cuál es el problema de esto? Creo yo más grave es que terminan generando un juego de poder, en donde el terapeuta es el que tiene el libro de los secretos, ¿te das cuenta? O la terapeuta, y el paciente es el ignorante. Y eso te queda complejo. Bien, no sé si habrá otra pregunta por ahí. Muchísimas gracias, profesor, no lo Mm, molesto más. No, no me Gracias. molesta. Gracias, profe. Bueno, chicos, ¿alguien más que quiera hacer una intervención, una pequeña pregunta al profe? Si no, vamos por terminada la ronda de preguntas. Como que no. Ah, mira, una luna baja. ¿Sí? Ok, listo. Vamos a rapidito ahí y para cerrar. Muchas gracias y buenas noches, profesor. Muy feliz de volver a poder escuchar uno de sus seminarios. Siempre me dejan impactada. Mi consulta va al punto de que usted menciona que hace esta invitación a que las distintas como teorías de la psicología hablen entre sí. Pero al mismo tiempo me causa la pregunta de cómo esto se puede ver reflejado en una sesión terapéutica, porque al final de una u otra forma el paciente viene a uno esperando como un camino establecido. Entonces, ¿cómo uno puede entregar eso al mismo tiempo, incluyendo algunas otras opiniones que puedan venir desde otras teorías? Ujú. Mira, a ver, lo que pasa es que en general las personas vienen, ¿cierto? Ya bajo la categoría de paciente, consultante, ¿no? Usuario. Claro, con una idea que probablemente también nosotros tendríamos, y que fíjate, yo la observo también en mis pacientes que son psicólogos, psicólogas, ¿ah? Y que tiene que ver con que el síntoma desaparezca, lo que ellos describen, no como malestar, ya dicho en lenguaje biomédico, el síntoma. Que podría ser como, ojalá nunca más yo me deprima. Sí, claro, pero la tristeza es parte de las emociones que tenemos que experimentamos como seres humanos, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, la depresión como una tristeza llevada al máximo, sí, está desordenada, ¿ya? ¿Cómo eso se ubica ahora en todas las otras gamas de emociones y experiencias que yo puedo ir teniendo, ¿cierto? Conmigo mismo y en la relación con los demás? Eso es el trabajo clínico, sea el enfoque que sea. ¿Lo ves? Ahora, ¿dónde está el problema de la integración de los enfoques? ¿Ya? El primer problema tiene que ver, a mi manera de ver, ¿cierto? Esto lo sostengo yo. No hay un concepto de la mente que nos pueda, ¿cierto?, ayudar a integrar los sistemas. El concepto del aparato mental es diferente. ¿Ya? Segundo, ¿cierto?, que como son modelos que están en momentos históricos diferentes, entonces, cada uno está atado a una epistemología del momento, a un domicilio epistemológico. Eso incluye la sistémica breve. En un tiempo más se va a desactualizar y es lógico. Entonces, cuando yo comprendo que hay esa figura, ¿te das cuenta? Entonces, puedo entender que algunos modelos sí comulgan mejor que otros. Por ejemplo, yo puedo comulgar con el modelo de terapia breve, ¿te das cuenta? Bastante mejor con la terapia narrativa, ¿te das cuenta? Con las terapias de tercera generación, también con la cognitiva conductual. Pero ahí tengo que tener un cuidado, porque la cognitiva conductual, ¿cierto? Todavía está muy marcada por la jerarquía del terapeuta. Entonces, me puede servir la técnica, pero la instalo, te das cuenta, en un modelo de trabajo que venía, no sé, en una relación terapeuta-paciente más horizontal. Pero a veces hay pacientes que buscan un experto porque eso les hace sentir confianza. Entonces, a lo mejor
proponer una interacción terapeuta-paciente muy horizontal no les ayude. Entonces tal vez tenga que funcionar en un modelo más, por ejemplo, clásico. Esa es la figura. Entonces, conocer de modelos de terapia, probablemente una de las cosas complejas provocada por la academia, te das cuenta, para poder vender el magíster, si esa es la cadena, ¿no? Es que te enseñan un pregrado pobre, entonces te enseñan escuelas de terapias sin explicarte, por ejemplo, la base epistemológica en cada una, porque suprimieron filosofía, porque suprimieron ética, porque suprimieron, te das cuenta, filosofía social. Entonces, al final, el colega, ¿cierto?, recién egresado, piensa que tiene como baterías de cosas y que entiende que no las puede mezclar, no sabe por qué. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es importante en lo personal, en mi opinión personal, es que un terapeuta debiera dominar al menos dos modelos para ofrecer un buen trabajo y no siempre terminar derivando? Porque las derivaciones también generan a veces un malestar. Te das cuenta, el paciente dice, oye, debo estar más complicado de lo que yo pensaba porque esta psicóloga o este psicólogo no me pudo atender, me tuvo que mandar con otro. Entonces yo creo que al menos dos modelos hay que manejar bien. Ya, esa es un poquito mi explicación. No sé si te responde Luna. Bien. Ahora entonces nos vamos con el sorteo. Yo los voy a abandonar porque tengo que hacer labores de padre, entonces les dejo ahí en las manos de Enli, ¿cierto? Y muchas gracias por la compañía. Van a haber otros, ¿cierto? Partimos un podcast con Felipe García, si les interesa. Les voy a pegar ahí el link, denme un segundo. Se llama Notas Mentales. Lanzamos el primer episodio, así que es con mucho cariño. Así que si lo quieren escuchar, de verdad le agradezco y les voy a pegar ahí el link. Ay, no me deja pegarlo, ¿por qué? Ya, pero se llama Notas Mentales. Lo pueden buscar ahí en Spotify. Abrazos, que estén muy bien y que pasen una linda noche. Muy bien, chicos. Vamos, como dijo el profe, vamos a proceder, ya cerrando esta ronda de preguntas, vamos a proceder a lo que es el sorteo. Entonces, muy bien, muy bien. Vamos a detener la grabación para proceder con el sorteo, ¿sí?